presentar a las compañeras de la mesa, sí quería agradecer al Gobierno de Canarias por haber propiciado este momento. Que estoy feliz de que además estas jornadas se estén celebrando en esta casa, en la Universidad de La Laguna, porque me parece que este tema es lo suficientemente importante para que se aborde también aquí, desde la academia. Y quiero felicitar a las compañeras de la organización, que no las voy a nombrar una a una, aunque se lo merecerían, porque por el mimo y el cuidado, que hace referencia también al nombre de esta jornada, con la que han tratado todo este evento, y a las personas que estamos formando parte en este escenario de él, y creo que a ustedes también. Y yo creo que eso merece un aplauso, compañeras, porque no siempre pasa. Bueno, dicho esto, que para eso me han dado el micro, bienvenidas y bienvenidos a esta importante mesa redonda que lleva por título Derechos sexuales y reproductivos y discapacidad. Nos reunimos aquí con un propósito claro y necesario: visibilizar y defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, un tema que considero ha sido históricamente arrinconado y que merece toda nuestra atención y nuestro compromiso. En una sociedad es fundamental reconocer a todas las personas, independientemente de sus capacidades, habilidades, formas de ser, de estar. Tenemos derecho inalienable a la libertad, a la dignidad y a la autonomía en nuestras vidas sexuales y reproductivas. Este derecho implica no solo el acceso a información y servicios de salud adecuados, sino también el respeto a la diversidad y la eliminación de barreras y estigmas que impiden muchas veces el pleno ejercicio de estos derechos. Las mujeres con discapacidad, que ya se ha dicho hoy aquí, enfrentan además desafíos únicos y múltiples formas de discriminación que afectan a su bienestar y su capacidad para vivir una vida sexual plena y saludable. Y digo yo que eso, entre todas, tendremos que cambiarlo. Es crucial que como sociedad abordemos estas cuestiones con sensibilidad, empatía y acciones concretas. Hoy, en esta mesa, nos hemos comprometido a explorar y a discutir abiertamente los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva inclusiva, porque no puede ser desde otra. Vamos a compartir conocimientos, a escuchar experiencias, creo que únicas, y a proponer también estrategias que promuevan una vida sexual y reproductiva, como hemos dicho, digna y libre para todas las mujeres. Y todas lo quiero subrayar y poner en mayúscula, todas. Bueno, les invito a que escuchen activamente a estas tres poderosas mujeres, que yo me he enamorado de ellas nada más leer sus bios, que ahora les voy a compartir, y luego abriremos un pequeño espacio para el debate y la reflexión. Sin más, compañeras, que sepan que cada una tiene 15 minutos para su intervención. Empezamos con Maribel Campo Blanco. Ella es una estimada profesional y activista en el ámbito de la discapacidad, madre además desde hace 17 años y con 18 años de experiencia viviendo con tetraplegia. Ha dedicado su vida a la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Actualmente es directora del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer del Inserso en Salamanca y consejera del Real Patronato sobre Discapacidad. Maribel es doctora por la Universidad de Salamanca, tiene estudios en Psicología y Economía, además de ser experta y tener un máster en personas con discapacidad. Su carrera se ha caracterizado por su enfoque llano, porque ella es muy humilde, y accesible, siempre buscando acercar el conocimiento y el apoyo a quienes más lo necesitan. Anteriormente tuvo la posibilidad de dirigir el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, donde también gestionó la unidad de sexualidad
y brindó asesoramiento a estudiantes con discapacidad. Creo que su trayectoria refleja un profundo compromiso con la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidades, tanto desde una perspectiva profesional como personal y humana. Maribel continúa siendo una voz influyente y una líder en la lucha por los derechos y la dignidad de todas las personas, iluminando el camino para futuras generaciones. Y hoy la tenemos aquí con nosotras y nos va a hablar de maternidades y discapacidad. Cuando quiera. Muchas gracias. A ver si me queda voz, que ando un poco tocadilla. Y bueno, es de bien nacidos ser agradecidos 30 segundos. Pero es que de verdad, si no fuera por esa vinculación entre la Dirección General de Juventud, que aquí soy la mayoría de jóvenes, qué bien, la discapacidad, el tercer sector, las asociaciones, ponemos nombre Noelia, Noemí, Saray, que siempre habéis estado ahí con nosotros y que nos acoja la universidad y que estéis apoyados por todos esos apoyos, la verdad es que es un poco raro, tengo muchos años, es un poco raro encontrar tanto apoyo y tanto aforo. Muchas gracias a quienes estáis aquí presencialmente, con lo de incendios y sin lo de incendios, ¿verdad? Y quienes están en la cámara, que a veces es más difícil aguantar detrás de la cámara, y que sepáis que somos casi 400 personas en este momento. O sea que encantada de poder compartir con vosotros. Para mí es extraño, porque siempre una llega a los sitios a lo que me he dedicado es a la enseñanza, a ser una Natalia, medio Laura de esta mañana, con menos energía que ellas, porque qué pasada, ¿verdad? Y hoy me encuentro como que nos vamos a ver luego comiendo todo. Cualquier pregunta, ¿vale? Ahora soy Maribel, una mujer con discapacidad, que es madre y que esta mesa es reivindicativa. Yo estuve aquí, alguno en el 2001 estaba ya por aquí, ¿verdad? En el sur de Tenerife, en lo que ahora es el Hard Rock de la Avenida de las Américas, ahí en la Playa de las Américas, antes era el Mare Nostrum, se hizo el primer congreso y único. O sea que, por favor, esto no lo dejéis en primero, tiene que haber segundo y tercero de nuestras jornadas, pero aquel fue único. Y yo, no es que me alegrara, pero daros cuenta que el único y con 400 personas con discapacidad del Foro Europeo de Vida Independiente para promover los derechos de las personas con discapacidad fue aquí en Tenerife. Eso tenéis que sacar cara, porque vinieron 400 personas, vinimos, yo también estuve, pero de todo el mundo, no solo de Europa, vino gente de todas partes. ¿Por qué? Porque estáis muy preparados también en los aeropuertos para atender a las personas con movilidad reducida, que también es un punto, por vuestro clima también, pero sobre todo porque vuestras entidades siempre han ayudado a fomentar los derechos de las personas con discapacidad, ¿vale? Y yo ahí me veo reflejada. Le tengo que pedir ayuda a Soraya. Soraya, la persona que veis a la derecha, es mi asistente personal. Esto es una película, quien te lleva la agenda en tu trabajo y tal, al presidente de los Estados Unidos. No, mi asistente personal es quien me ayuda para levantarme, para acostarme, para comer, para lo que yo necesito que no puedo hacer por mis limitaciones. ¿De acuerdo? Y esto de los mandos tic-tic de pasar no va con mis manos, con lo cual, muchas gracias, Ori, por pasarnos, ¿vale? Veréis, esto no es mío. No es mío, que si no, es tuyo. Vale, pues la mía es una muy sencilla que pone Maribel Campo en el segundo de abajo, ¿vale? Pero bueno, todavía memoria me queda, aunque me veis un poco renqueante. Me acaban de operar de una cadera, esto de la edad es lo que tiene. Entonces ando un poco así yo, que me gustaría moverme más. Venga, en lo que lo ponen, tiro de memoria. ¿Qué pinta aquí en una mesa de que esto venimos aquí a promulgar derechos, ¿vale? ¿Por qué tenemos que promulgar los derechos de las mujeres con discapacidad a ser madres? O las familias en las que el padre tiene discapacidad y hay hijos. ¿Conocéis muchas madres o padres con discapacidad? Me da igual el tipo, que yo voy en silla, digo muy bien y se me ve muy bien, pero hay otro tipo de discapacidades que no se ven. ¿Conocéis a muchas? Yo digo, como alguno me diga que sí, digo, ¡guau! Dime dónde y con qué, ¿vale? Porque la realidad es que existen muy pocas. Habréis oído, como ha dicho Mónica, que soy directora ahora, como ha acabado yo en un Alzheimer, ¿vale? En un centro estatal. Yo aquí estoy por el bagaje que me ha podido enseñar durante la vida. A pecho descubierto, que me vais a preguntar lo que os dé la gana de mi vida y de cómo he sido yo madre y por qué, y cómo, y lo bueno y lo malo. Pero me siento como en la necesidad, para que esto sea reivindicativo, de deciros
el por qué, el qué derechos tenemos todas las mujeres y el por qué no lo hacemos. Porque decimos si madre sí o si madre no. Como no tengo ojos atrás, me avisáis si está la presentación, ¿vale? Y así yo tiro de tal. Vale. Esta mesa, como habéis leído ahí, ¿vale? Si alguien no ha puesto el QR, habla de derechos sexuales y reproductivos, ¿vale? Y vamos a hablar de maternidad, de violencias machistas y de políticas, ¿vale? Yo tengo 57 años. ¿Nos vamos a la número 2, porfa? No soy Cristina. Oh, no pasa nada. 57 años siendo mujer, ¿vale? El dato este es que sería muy antiguo. 35 años llevo en silla de ruedas, un accidente de tráfico tonto, una tetraplegia, que como veis pues me impide el hacer lo que yo quisiera hacer, que es estar con vosotros, salir corriendo y ser independiente o autónoma, pero no puedo desde hace 35 años, ¿vale? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿por qué? En la segunda, porfa, Soraya, la siguiente, aquí mismo. ¿Por qué? Porque de esos 35 años, cuando ya llevaba 18 años en silla, fui madre, ¿vale? 17 años siendo madre. Y decir, wow, pues no, wow, tocaba, pero yo a los 35 no había tenido ningún tipo de sentimiento esto de llamada biológica de ser madre, porque me lo pasaba viajando, becas aquí, allá, trabajando, Pero claro, al final, ¿dónde conoces a la pareja? O en el trabajo, o en el gimnasio. ¿Dónde estás todo el día? ¿Dónde estaba yo en el trabajo? Pues me acabé casando con el trabajador social. De allí, porque al final, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Entonces, resulta que el mundo al revés. Él era el que, y un hijo, y un hijo, y un hijo, y al final, pues oye, tanto tira la cabra al monte, que al final digo, venga, pues tal, venga con 40, entre que te lo piensas, otro lo piensa, va por los jóvenes. No lo penséis tanto, como alguna que luego te pilla mayor para hacer ciertas actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que alguno puede decir, guau, pero no, porque es que yo ya llevaba 18 años atrás, que si me paro aquí os quito el tiempo y no lo voy a hacer, de un churri, tuve un accidente yendo a ver a un amigo que luego fue pareja 9 años, que me dejó por una ex amiga, ay, a llorar, qué mal, ay, que me quiero morir, pero eso nos pasa a mí, a ti, con silla, sin ver o sin escuchar, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando a lo que vamos, a la maternidad? ¿Me estoy saltando toda la presentación? Pero tal cual. Voy a hacer una cosa. ¿Me perdonáis? 30 segundos de aburrimiento, solo 30. O un minuto. Soraya, pásame la siguiente, por favor. Como somos reivindicativos, que sepáis que todos los derechos a ser madres, a tener atención a todos, los tenemos recogidos, ¿eh? Para quien no, que a lo mejor la gente joven pues tampoco ha escuchado de esto, y para no aburriros, os digo que España en el 2008 firmó una convención que es internacional, de Naciones Unidas, para todos los países que quisieran, y en el 2008 lo firmamos, ¿eh? Y ahí hay como un comité que lo va revisando a ver si lo hacemos bien, y en la observación que hicieron, estos que hacen las auditorías, de lo estáis haciendo fatal o lo estáis haciendo muy bien. Pues una cosa que se está haciendo fatal, no solo en España, sino en el mundo, es lo que veis abajo, que las mujeres y las niñas con discapacidad siguen teniendo el doble de riesgo de vulnerabilidad, de negligencias médicas, de acosos, de violencia. Es el doble, ¿eh? Que ya, si estamos hartos de ver en todas partes lo que pasa en general, imaginaros el doble. Y si ya arañamos en un colectivo, por ejemplo, en un grupo social como la discapacidad intelectual que hemos hablado antes, no queráis saber números, que se nos ponen los pelos como escarpias, ¿vale? O sea que es muy importante el enfoque que ha dado antes Natalia y Laura que hemos escuchado. ¿Lo puedes pasar, por favor, Soraya? Veréis, en nuestro país tenemos lo que queráis. Y esto lo voy a dejar para que quien quiera lo vea. Pero desde una ley de discapacidad con todos nuestros derechos, desde el 13, ¿vale? Hasta una ley del 23 de salud sexual. Pero si es que lo tenemos todo recogido, no me voy a meter en tu terreno, porque seguro que tú hablas de estas cosas. Pero a que os suena, perdonadme, sé que se está grabando, pero es verdad, todo este tinglao del artículo 49, que se pegaban de la Constitución, que si cambiamos la palabra, ¿os acordáis de disminuido? Seguro que lo habéis oído, ¿vale? Para cambiar eso hay que aprovecharse de ese cambio, porque ¿sabéis tiene ese cambio que supone? Que dicen que todas las políticas que hagamos a partir de ahora, de este cambio, garanticen muchas cosas, pero entre ellas, lo que veis abajo, y os digo las palabras, es
la salud sexual y reproductiva. ¿Lo pasas por favor ahora ya? ¿Pero qué ocurre? Muchos derechos y normativas, muchos derechos, pero la realidad no es esa, ¿vale? Enlazo y luego os cuento al final lo mío, ¿vale? ¿Me pasas la siguiente, por favor? ¿Qué ocurre con la maternidad? Que uno en la vida, y os pasará a los jóvenes y nos ha pasado un tal, te planteas si quieres ser madre o no. Es que llega un momento que te lo planteas aunque no quieras, ¿eh? Porque aunque no quieras está ahí la suegra recordándotelo, la vecina que se te pasa el arroz. Cuando vas a una boda, ¿vosotros para cuándo? Ahora con los del baby shower que si es niño o niña, ¿y tú para cuándo? Macho, qué presión, ¿vale? Que es que no hay que ser madre, no es una obligación, pero sí es un derecho si tú quieres serlo. Y eso es lo que no se nos mete en la cabeza, que es un derecho y que antiguamente se ha nombrado esta mañana. A todos nos suena lo de la incapacitación, ¿no? Porque antiguamente una persona se creía que no tenía capacidad, rasca, síndrome de Down, la incapacito y así ya decido yo. Ponerle el palillo, ponerle el DIU, ponerle todo y no preguntarle ni pedirle consentimiento. Hoy en día eso es un delito, ¿vale? Que nos quede claro, eso es un delito, sin consentimiento. Existen estas figuras de la curatela, como hemos hablado, ¿vale? En las que me quedan 2 minutos, ya lo he visto, en la que se puede ayudar o apoyar como curador o persona curador de hecho a las personas, imaginaros, en lo económico, para que no la líe y se compre una casa en Benidorm, como habéis dicho antes, de Benidorm, ¿vale? Entonces, todo eso está, de verdad, está todo recogido, ¿vale? ¿Por qué sí? El que decía ser madre, pues como cualquier otra persona. Porque, hombre, yo me lo tuve que pensar, porque claro, son más recursos. Si yo tenía asistencia personal 4 horas al día, pues fueron 8. Sí, claro, es que te cambia la vida. Yo ahora no lo necesito. Mi hijo es un bigardo de 1,90 con 17 años, bendita adolescencia, pero la realidad es que ahora me necesita de otra manera. Pero yo, en el embarazo no, porque me puse de parto en un curso de lengua de signos, me estoy acordando ahora por las compañeras, en un curso de lengua de signos en ese servicio de asuntos sociales. Que venga a decirme mi intérprete, uy, qué mala cara tienes hoy, uy, qué mala cara tienes hoy. Tan pesado fue que fui, 3 centímetros había dilatado, para quien sabe de esto de dar a luz, ¿vale? Y yo sin enterarme, claro, esto de no tener sensibilidad con la tetraplegia, lo que tiene, que si no me lo dicen, pues para allá y no sé por dónde hubiera salido el muchacho, pero bueno. ¿Qué ocurre? Yo tenía una, ¿cómo se llama? Se me ha ido. Cesárea programada, le llaman ahora. Porque qué miedito. Aquel obstetra que llegué un día con mi marido y como yo ya tenía 38, ya era de alto riesgo y ya por la silla no me quería ni ver, así de claro. Entraba por allí y les pegaba unos sustos. Pero estás bien, te has pensado, pero ¿cómo vas a tener un hijo? Y claro, yo soy de Salamanca, que somos bastante setas, aquí soy súper graciosos en Canarias, ¿vale? Pero mi marido es trabajador social, dicharachero y tal y cual. Y es que me he salido de dentro, digo, macho, con tu profesión, como te tenga que explicar yo qué tengo que hacer con este para tener un hijo, ya me contarás. El otro agarrado a la silla, ¿pero te lo has pensado bien? Oye, os lo digo de verdad, ¿eh? Si yo no puedo ser una persona ya de casi 40, empoderada, y que ya me haya convencido el otro, te digo yo que salgo de ahí y digo, pues no, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tendencia es al no, a la norma, a vas a ser un lío, a cómo te voy a atender, a cómo no. Es que en Salamanca nunca ha habido nadie con tetraplegia que haya dado a luz. Le digo, ¿y? Digo, hay algún astronauta que haya ido a la NASA de Salamanca y se sigue yendo a la Luna, ¿eh? O sea, vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la actitud es importante, evidente que hayas decidido si quieres ser madre o no, ¿vale? Pero el apoyo, gracias, pero el apoyo y los recursos lo son más. Yo no puedo tener un hijo y no tenerlo claro y luego cogerme la depre porque no le puedo enseñar a patinar, porque me encantaba a mí de pequeña. Oye, eso pasa a punta pala, porque como funcionan también los servicios sociales, desde que he tenido a mi hijo hace 17 años, no lo he contabilizado, pero a lo mejor me han llamado 30 personas de España que no conocía de nada, que estaban pensando que eran tetraplégicas y tener un hijo, ¿no? Y cómo me había ido a mí. ¿Pero tú te crees que eso es una atención para alguien? Porque lo que me ha ido bien a mí no te puede ir bien a ti. Pero imaginaos hasta qué punto de desesperación, ¿vale? Se puede llegar. Y yo lo entiendo. Yo tampoco tuve apoyos, porque para mí
mi obstetra, que se jubiló con mi parto, fijaros, o sea, que tenía que haber sabido de este tema, nunca había atendido a nadie que tuviera algún tipo, no de tetraplegia, sino de discapacidad de algún tipo. Y eso es un poco penoso / triste, porque yo estoy segura de que no tenemos por qué ser todos madres, pero yo estoy segura que muchas, y lo sé, que muchas personas se han quedado con las ganas, ¿de acuerdo? Y eso es un derecho que no debemos de dejarlo ahí. Soraya, ¿me pasas, porfa, simplemente por ver que cuando hablamos de derechos no solamente hablamos a ser madres, oye, que también queremos no serlo, ¿verdad? Aquí se supone que, ¿qué pasa? Que es que no tenemos relaciones sexuales, ¿no? O sea, yo llego a los 39 a decir que quiero ser madre y he estado 39 años sin tener relaciones sexuales, pero por favor, señor, ¿vale? Y yo reconozco que soy una persona que me puedo expresar, que más o menos puedo decir, bueno, depende, acertadamente, seguro que no, pero que si me confundo soy como responsable de mis actos, porque me puedo confundir sin tener asesoramiento, apoyo, facilitadores de los que hemos hablado hoy. Pero hay otro tipo de personas, otro tipo de mujeres que no, que necesitan ese apoyo y eso es muy necesario. Paréntesis, Laura, no sé dónde estás, lo de los juzgados, impresionante, súper necesario, porque muchos lo siguen llevando médicos forenses, que les quiero y les amo, pero en su formación no está lo social, no están los apoyos, no está el escuchar, está el se me ha ahorcado uno, ¿cómo se me ha ahorcado? Y a esa persona que está en esas todos los días, ¿cómo le dices que te lo dicen? Dice, y es que ¿cómo yo soy capaz de saber si alguien me está entendiendo lo que digo? Esto te dicen, ¿eh? Es que no sé si me entiende, no sé si consiente, no sé si no puedo dejar que entre otra persona porque eso es lo que pone la ley. Eso está cambiando, pero eso es un lío, ¿eh? O sea que lo de facilitadores hasta me lo he apuntado yo para el cursito de mucha gente que conozco para Salamanca. ¿Lo puedes pasar? Vale. Ahí ponía también, perdonad, si yo decido que no, la anticoncepción, la esterilización, no voy a descubrir nada, eso lo van a hablar nuestras compañeras. En este país sigue siendo delito, pero se sigue haciendo. Lo siento, pero se sigue haciendo. Esto me recuerda a cuando yo saqué el carnet con 18, tuve una compañera que se quedó embarazada con 16, que no lo quería decir en casa, por favor, llámame, no voy a decir ni dónde ni nada, a otra ciudad, porque tengo concertado la interrupción del embarazo allí para que nadie se entere, para tal. Que estoy hablando hace 40 años, pero volvemos a lo de hace 40 años. Pues cuidadín, porque en manos de los jóvenes está que no volvamos para atrás en los derechos que tenemos. Nos tenemos que agarrar a ellos, ¿vale? Para ayudar a muchas personas que lo necesitan, ¿de acuerdo? Derecho al aborto, evidentemente. Hay un término que se llama violencia obstétrica. Ostras, a mí el nombre ya me tira para atrás, ¿vale? Pero se llama así, violencia obstétrica. Y veníamos hablando y me dice Soraya, pues sí, yo esto nunca lo había oído. Y ya tenemos un poco de años los dos, ¿eh? Pues, ¿qué es esto? España es el país que más instrumentaliza el parto de toda Europa. ¿Eso qué significa? Que para quitarme líos, cesáreas. Oye, que yo quiero ser madre. Vamos a ver, yo no puedo exigir una cesárea, ¿de acuerdo? Tetraplegia. Si no puedo empujar, pues chico, no puedo decir que voy a dar a luz, aunque hubiera, ¿cómo era? Dilatado los 3 centímetros. Pero alguien que tiene otro tipo de discapacidad, otro tipo de lesión más baja, ¿pero por qué la obligas a tener una operación que es complicada más allá de un parto si no es lo que ella quiere? Pues se sigue haciendo, ¿de acuerdo? Y ahí estamos nosotras, las mujeres, y quienes viven con nosotros, y nuestros amigos, y nuestros entornos, para que nos ayuden a eso, denunciarlo. Porque hay muchas vías de hacerlo, incluso anónimamente, si no quieres meterte en un lío. Y acabo ya diciéndoos que eso, ¿te han discriminado? Todo lo que habíamos hablado antes. Y además de eso, también hay recursos estatales que son gratuitos, el Defensor del Pueblo y lo debajo del todo, la Oficina de Discriminación, ¿lo veis ahí? Son gratuitas, os metéis en internet y se puede hacer. Termino un minuto con lo siguiente. Soraya, ¿te puedes pasar, por favor? Que yo creo que tal. Era otra la que acabo. Es que he tenido un lío con las presentaciones. Bueno, acabo con otra de las guías vuestras, ¿vale? Vamos a ver, que yo tendría para estar 1 hora contándoos mi vida. Pero yo me quedé embarazada normal, el médico al principio no se lo creía, luego todo fue normal, luego en el parto todo normal. Ahora sí, en la mitad de la cesárea, no sé si alguno habéis tenido una cesárea o una operación de estas que te tienen medio dormida. Oye, que bajaron la ventanilla e insistió mi médico, que ya había hablado conmigo.
Maribel, ¿te lo has vuelto a pensar? Que estoy a punto, ¿puedo ligarte las trompas? Le miro y le digo, me cago en tu leche, que te dije que no. Y no es no, ahí se le dijeron no es no y hace muchos años, ¿vale? Le digo que no, que no. Me dice, pero que no puedes tener más hijos con 40 y tantos, que es peligroso para tu salud. Digo, que te digo que no, ya sabré yo lo que tengo que hacer. Empezamos un expediente de adopción para una hermana para nuestro hijo. Al final nos sobrepasó lo del niño, todo le caía a mi marido y tuvimos que quitar el expediente, que le vino muy bien al siguiente, pero nos quedamos con hijo único. Bueno, eso es Soraya y yo con Unai, nuestro hijo, y sus 3 amigos. ¿Por qué os he puesto esa foto? Porque anécdotas las que queráis. 2 personas para dar el pecho porque me empeñé en darle el pecho. Fue culpa mía total, ¿eh? Un cojín, el muchacho aquí, uno me lo ponía, otro bajaba el sujetador antierótico de tal. A la otra, bueno, un lío que a los 3 meses dije, chato, a mi marido, hay una leche buenísima de polvos y se acabó, ¿vale? Pero lo decidí yo, me confundí yo y lo decidí yo. A eso voy, son derechos que tenemos que tener. Bueno, eso es un ejemplo de que se me ocurrió la feliz idea, como era, querían irse de vacaciones a la playa, mi hijo con 4 amigos cerca de la zona de Magaluf, Mallorca, que ya todos sabéis de lo que va. Entonces dije, oye, yo no quiero líos con las madres de los niños que son todavía menores. Nos vamos Soraya y yo, nos encargamos dentro de nuestra habitación y no queremos saber nada de vosotros, de las comidas, de las cenas, de tal, de cual. ¿Por qué? Y dice, pues que lo haga su padre, es que su padre se encarga de otras cosas. A mí me ha tocado los Siam Park, los Loro Park, los Por Aventura, los Disneys, todo, porque tengo un marido que no le gustan esas cosas. Bueno, pues ya se ocupa él de jardín, de conducir y llevarlo a las extraescolares, ¿vale? Entonces, os digo, la siguiente, Soraya, ya acabamos, me acabo de acordar que estaba la siguiente, es que la educación, no sé si no te pasa. ¿Te pasa, Sori? Sí, que la educación es muy importante, ¿vale? Os lo ponía como herramientas. Y es lo más importante, y sobre todo en vosotros, en los jóvenes, que es que nosotros, la costumbre hace ley. Y como estés acostumbrado a hacer las cosas de una manera, nos cuesta vuelta de torca. Entonces es importante, ¿vale?, para cuidar la sexualidad y para defenderla. ¿Se lo pasas, Soraya, por favor? En nuestro caso, hoy os he puesto, estaba. Vale, luego os doy la información mía. No pasa nada. En la siguiente, pasa siempre las últimas. Ahí está, mi correo electrónico, que he acabado en gestión, pero vamos, que sigo en el otro bando porque sigo dando clase y sigo, bueno, pues gestiono otras cosas. Perdonadme que me he comido 2 minutos y medio, 4, 6, yo lo siento. Cualquier cosa, estoy todo el día por aquí con vosotros y de verdad os digo que yo, no me importa hablar de mí, pero que me siento una privilegiada, no por el hecho de ser madre, sino por haberlo podido decidir. Hay gente que no puede decidirlo. Y es que de verdad es un derecho que hay que exigirlo, porque hay a veces que las personas con discapacidad intelectual lo pasan muy mal. Cuando yo estaba embarazada iba a verlas a las típicas asociaciones, como aquí, y claro, en cuanto te ven, a Natalia también le ha pasado, en cuanto te ven, ellas también quieren. Es como un espejo, se chocan con la realidad, ven que se le pasan los años, te acarician la barriga, ¡ay! ¡Ostras! Que si no pueden, por tal, hay fundaciones tutelares que les ayudan. Hay muchas situaciones en que pueden apoyarles. Uno no puede tener un hijo porque sí. Imaginaos que yo decido tener y no tengo dinero para tener asistencia personal, pues que acabamos de los servicios sociales, ¿vale? Con apoyo y con cabeza yo creo que todo se puede. Tenemos que intentar exigirlo. Muchas gracias por vuestro tiempo y disculpad que me he pasado. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Me gustaría destacar de toda tu intervención, que ha sido fantástica, además ese sentido del humor que me parece, ¿no?, contarlo así con esa gracia me parece también importante, pero me gustaría destacar el que todas tenemos el derecho a ser madres si lo elegimos y de manera consciente, ¿no?, y que se nos facilite y se nos reporte esa ayuda. Bueno, continuamos ahora con Estefanía Pérez Reyes. Ella es psicóloga sanitaria y activista por los derechos de las personas sordas. Nació en Gran Canaria, en el seno de una familia donde sus progenitores y también sus hermanos son personas sordas. Creció inmersa en el movimiento asociativo de la comunidad sorda
y influenciada por su padre, fundador de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria. Desde joven ella se involucró en diversas iniciativas, llegando a ser vocal de la Comisión Sorda de la Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE. Desde el 2021, Estefanía es responsable de la Comisión de Igualdad de Género de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias, FASICAN, donde trabaja incansablemente en la promoción de la igualdad y los derechos de las mujeres sordas. Especializada en la atención a personas sordas y sordociegas, durante la pandemia colaboró voluntariamente con la Confederación a través de FASICAN, brindando apoyo psicológico, y ahora forma parte de un equipo que asiste a víctimas sordas y sordociegas de la DANA. Es que se me han puesto los vellos de punta, perdonen. A lo largo de su carrera universitaria ha desarrollado investigaciones centradas en la comunidad sorda, consciente de la importancia de abordar sus particularidades. Además, es docente de lengua de signos española, imparte formación en diversos cursos y en la maestría de interpretación de lengua de signos española en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su compromiso con la comunidad sorda creo que queda más que manifiesto y es evidente, y se refleja en cada aspecto de su vida personal y profesional. Y hoy la tenemos aquí, contamos con ella, y nos va a hablar de las violencias machistas, de la relación entre las violencias machistas y la discapacidad. Cuando quieras, Estefanía. Gracias. Buenas tardes ya. Lo primero quería agradecer a la organización por invitarme a esta jornada, a este espacio que es muy positivo para la comunidad sorda, ya que la comunidad sorda somos invisibles y la verdad es que nos han dado una oportunidad para que nos escuchen. Estoy encantada, es un honor, es una oportunidad de oro. Muchas gracias a la organización por esto. Quería hablar sobre las mujeres sordas y la discapacidad auditiva en relación a la violencia de género. ¿Pueden pasar la diapositiva? Antes de empezar, de entrar en materia, me gustaría que tuviesen claro que las mujeres sordas no cumplen las mismas características, son heterogéneas entre sí. Voy a explicar esto para que quede más claro. Las personas sordas todas somos diferentes, ya que tenemos diferentes formas de comunicación. Algunas personas tenemos implante coclear, otras no lo tenemos, audífonos. Hay personas sordas que tienen implante coclear, pero no significa que ya sean oralistas. Puede que tengan un implante coclear, pero que usen la lengua de signos igualmente. No hay que confundir esto. Hay que saber qué forma de comunicación utiliza esa persona preguntándole directamente. Hay personas que eligen la lengua de signos, hay personas que prefieren hablar, que prefieren en el sistema oral. Depende de la decisión de la persona sorda. No podemos ir y ver a una persona sorda que lleva un implante y hablar directamente porque a lo mejor no es su forma de comunicación deseada. Yo, por ejemplo, también hay personas que pueden leer los labios o pueden hablar aunque no tengan productos de apoyo como el implante o un audífono. Es importante tener claro que el concepto correcto, el término correcto es persona sorda, no persona sordomuda. Aprovecho este espacio, ya que me están viendo muchas personas, también de forma online, a través del streaming, para que quede claro, porque siempre se dice o se continúa diciendo erróneamente persona sordomuda y esto es incorrecto. Sería persona sorda el término correcto. ¿Cuáles son las vulnerabilidades o por qué son vulnerables las personas sordas? Por ejemplo, sufrimos una triple discriminación. Muchas veces se habla de doble discriminación, pero ¿por qué yo hablo de triple discriminación? Por ser mujer, está claro, por ser persona sorda y por tener una lengua diferente, una lengua minoritaria. Al final, la lengua lo que hace para mí es darme una herramienta de comunicación, pero si el resto no comprende mi lengua, lo que estoy sufriendo es una triple discriminación. También hay una intersección
interseccionalidad, con las diferentes discriminaciones, también se produce un aislamiento relacionado con la comunicación. Si no tenemos comunicación, nos sentimos aisladas de la sociedad. Es imposible que participemos en la sociedad porque la sociedad es oralista. Entonces, ante esta complicación, pues nos vemos aisladas. Como comentaba antes, depende de las personas, de sus características, de sus capacidades, de si a lo mejor en una situación de violencia que han sufrido están en shock, los recursos que tengan para comunicarse, las estrategias comunicativas, el cómo expresarse, a veces no lo hacen de la forma correcta y eso también genera una situación de vulnerabilidad, unida a otros factores. Igual que el resto de víctimas de violencia de género, a veces el maltratador... Por ejemplo, yo como persona sorda me he podido encontrar muchas barreras a lo largo de mi vida y si yo estoy con una pareja, un hombre que es oyente, para mí es una oportunidad, es como si tuviera una accesibilidad. Entonces, al final, si yo me encuentro con barreras, a quien voy a acudir y de quien voy a depender es de él, aunque sea mi agresor. Bueno, ya otras compañeras también han hablado de, a la hora de acudir al ámbito judicial, al ámbito sanitario, no tenemos la accesibilidad. La intérprete de lengua de signos no puede estar todo el día, 24 horas en un hospital o en un juzgado. Entonces nos encontramos también perdidas en esas situaciones. Las barreras comunicativas de las que ya hablaba, no es que la mujer sorda tenga la barrera comunicativa, sino que también el profesional que me vaya a atender la va a tener. No es un problema mío, sino que también es algo de las dos personas, ¿no? A veces pensamos que la discapacidad, el problema, digamos, lo tiene la persona con discapacidad, pero no es así, porque es la sociedad, los profesionales, etcétera, quienes nos tienen que ayudar también y quien tienen esa barrera. También, por ejemplo, hay padres y madres que sobreprotegen a sus hijas sordas, que dan apoyos cuando a veces no lo necesitan porque pueden ser independientes. Entonces también se genera una dependencia de otras personas, del entorno familiar. Si no tenemos accesibilidad, si las profesionales o los profesionales que nos tienen que atender no conocen a la comunidad sorda, al final nos vemos con una indefensión aprendida, porque vemos que no tenemos otra forma. Yo he escuchado antes a otras compañeras, sus ponencias, que han hablado también de este mismo tema. También coincidía otra compañera acerca de la credibilidad, la falta de credibilidad. ¿Por qué? Por la lengua. La lengua de signos es una lengua minoritaria y si las personas no la conocen, a veces hasta sospechan, no saben si al usar la lengua de signos la persona está diciendo la verdad o no. Por ejemplo, sucedieron dos casos, uno de una mujer sorda que era maltratada por su pareja hombre. El hombre testificó, reconoció que había sido maltratador y en el juzgado vieron que, bueno, que la capacidad de esta mujer, la capacidad intelectual, dudaban de la credibilidad en su mensaje signado y al final dieron la tutela, la custodia de los niños al padre, aunque él había reconocido que había sido agresor, ¿no? Con lo cual tienen menos credibilidad, como ya decía. También el caso de una niña sorda que sufrió una agresión sexual por un hombre y cuando la niña intentó explicar la situación, su lengua de signos no era una lengua de signos estandarizada, sino que era un código que tenía con su madre, un código de comunicación. Entonces, a la hora de testificar, la condena fue menor por esto mismo, porque dudaban de la versión que daba la niña, ¿no? De su credibilidad. Entonces, estos son dos casos, por ejemplo, que son muy graves. En la vida diaria nos encontramos con muchas barreras y también en situaciones delicadas como puede ser una situación de violencia de género, obviamente a nivel emocional nos va a afectar. Afecta a la autoestima porque no tenemos la accesibilidad que puede tener otra persona, nos encontramos con barreras comunicativas y esto afecta negativamente a nuestra autoestima. También en la desesperanza, muchas veces nos encontramos con tantas barreras que nos entra este sentimiento de desesperanza, de ansiedad, también de frustración, de estrés, de desconfianza. Por ejemplo, si yo me encuentro con una barrera, al final no tengo esperanza en que eso cambie. Entonces siento que la situación que voy a vivir va a ser la misma. Y también sentimientos de depresión. Ya hemos hablado de las barreras, pero sí que hay leyes que nos apoyan y defienden los derechos de la comunidad sorda.
tenemos la Ley 27/2007, que reconoce la lengua de signos española como medio de comunicación para las personas sordas y personas sordociegas o con discapacidad auditiva. También ya tenemos este Real Decreto, que la verdad es que estamos muy contentas por esto. En julio del año pasado, de 2023, se creó el Real Decreto que regulariza la utilización y defiende la utilización de la lengua de signos. Si las personas sordas nos encontramos con barreras comunicativas, si no se nos da la accesibilidad, tenemos este Real Decreto para apoyarnos. También el Pacto de Estado tiene unos ejes, el 3.7, el eje 3.7, aquí en el PowerPoint tengo marcados varios que hablan de la discapacidad en general, pero el 3.7 habla de las mujeres sordas y aclara que si una mujer sorda está en un proceso judicial, va al médico a que le hagan una revisión, etcétera, necesita y tiene derecho a una intérprete de lengua de signos en este procedimiento. También tenemos el Convenio de Estambul, que dice en el artículo 4 que es un derecho fundamental hacia la igualdad y la no discriminación. Por ejemplo, si una víctima tiene una diferente religión, raza, etcétera, también se incluye en este Convenio de Estambul, en el artículo 4, la característica de lengua. Aunque la mujer utilice una lengua diferente, tiene derecho a la no discriminación y a la igualdad. También la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya la conocen, y el Comité de la ONU contra la discriminación de la mujer. Todas estas legislaciones nos ayudan a defendernos. Hay un curso de formación que se llama Discapacidad y Ley. Yo he estado viendo los diferentes foros y participando en estos foros y se comentan situaciones de discriminación que han sufrido diferentes personas. La tutora del curso es experta en atención a la discapacidad y habla que la discapacidad intelectual y las personas sordas son las que sufren más discriminación en comparación con el resto de discapacidades. Es muy complicado abordar todas estas barreras con las que nos encontramos. Antes hablaban efectivamente otras compañeras de la discapacidad intelectual, de toda la vulnerabilidad y bueno, coincido, ¿no?, con esto. ¿Qué podríamos hacer en caso de tener que atender a una persona, a una mujer sorda, víctima de violencia de género? Lo más importante es darle una seguridad, una accesibilidad, ya sea con intérprete de lengua de signos y con mediadora comunicativa. Es como un facilitador, parecido a la figura de facilitadora, pero deberíamos dar estas dos figuras, intérprete de lengua de signos y mediadora comunicativa, ya que hablábamos antes de que las personas sordas no somos homogéneas entre nosotras. Entonces, depende de los recursos, depende de las características, necesitaríamos también una mediación comunicativa, llegado el caso. En caso de que haya un procedimiento judicial, en una casa de acogida, servicios sociales, ámbito sanitario, etcétera, tiene que estar también la intérprete de lengua de signos y la mediadora comunicativa. También es importante tener una mujer, fallo de la intérprete, también es importante que la mujer sorda sea la protagonista, que no se recurra a familiares para preguntar qué ha sucedido o a otras figuras para preguntar lo que ha sucedido, sino que la mujer sorda sea la referente y la que tenga voz propia. Disculpen que la intérprete va con un poquito de demora, pero continuamos. Hay que preguntar a la mujer sorda, preguntarle a ella, no preguntar a la persona que tenga al lado. Ella es la víctima, está claro. Entonces, ¿por qué vamos a preguntar a otras personas? También es importante porque muchas veces en el sistema judicial o a la hora de hacer una declaración, la policía, cuando la persona va a realizar la denuncia, no hay una intérprete de lengua de signos, en hospitales tampoco. Entonces, claro, muchas veces se preguntarán cómo vivimos las personas sordas. Cuando vamos a denunciar, si hay una situación, una urgencia que tenemos que denunciar, muchas veces al no tener la intérprete de lengua de signos hay personas sordas que acuden con una amistad, con un familiar y esas personas hacen de figura de interpretación, pero puede que cometan los errores porque puede que no entiendan bien a la
persona sorda. Yo, por ejemplo, soy mediadora comunicativa. A veces he ido a juicios en los que veo que la persona sorda no ha podido realizar su declaración de forma correcta porque, por ejemplo, le ha ayudado la suegra a realizar esa declaración. Y la suegra ha entendido una cosa diferente de lo que la persona sorda quería expresar. Y eso es un problema, porque al final pierde su derecho. También es importante no recurrir a familiares porque no tenemos el recurso de la intérprete, de la mediadora, no poner excusas, sino recurrir a los servicios profesionales. Tenemos el servicio de intérprete de lengua de signos, también de mediadora comunicativa sorda, porque compartiríamos en este caso la lengua, los términos en ámbito jurídico y ámbito médico son ámbitos bastante delicados, entonces es importante que se tenga esta identidad con una profesional sorda. También los servicios de atención social especializados en comunidad sorda. Voy a explicar resumidamente la diferencia entre la intérprete y la mediadora comunicativa. La intérprete de lengua de signos pasa el mensaje de la lengua oral a la lengua de signos o al revés, de lengua de signos a lengua oral. En cambio, la mediadora comunicativa está para dar más apoyo. Si hay algunos conceptos abstractos que la persona sorda no entiende, la mediadora comunicativa tiene las capacidades para poder explicar un poquito más, para poder aumentar esa información y también para hacer un seguimiento de la persona, que eso es importante. Y ya como último recurso, tendríamos el servicio visual, que hay un apartado en concreto a la atención del número de teléfono 016. Se puede acceder de forma accesible. El servicio se gestiona desde la Confederación Estatal de Personas Sordas, la CENSE, y es muy importante porque para las personas sordas nos da total accesibilidad. La siguiente. Y también el servicio ALBA. También es un servicio muy importante, hablábamos antes del 016, para personas que quieren llamar de forma individual, pero el servicio ALBA, parte de la Confederación Estatal de Personas Sordas, hay dos profesionales, una mujer sorda y una mujer oyente, que trabajan en este servicio. Las personas sordas que acuden a este servicio deciden si prefieren que le atienda la profesional oyente o la profesional sorda. Es un recurso especializado en la atención de mujeres sordas relacionadas con la violencia de género, una orientación, etcétera. Si necesitan este recurso, lo tienen aquí, en el servicio ALBA. Y nada más. Concluyo con esto. No sé si he cumplido el tiempo. Muchas gracias. Si necesitan contactar conmigo, pueden hacerlo a través de estas formas de contacto que aparecen en la diapositiva. Muchas gracias. A ver, ahora, gracias. Muchas gracias, Estefanía, por tu intervención. Ha sido un gusto poder seguirte y escucharte. Quiero destacar, si me lo permites, de tu intervención, que justo al principio hablabas de la diversidad de las mujeres sordas, ¿no? Me gustaría que nos quedemos también con ese concepto, porque para el desarrollo de las políticas públicas es fundamental tener en cuenta esa diversidad para poder facilitar recursos y servicios que se adapten a cada una de ustedes en este caso y cada una de nosotras que también somos diversas y plurales. O sea que gracias por traer ese concepto aquí y también abordar el tema de la violencia de género y en este caso para las mujeres de la comunidad sorda. Bueno, continuamos ahora con Cristina Medina Díaz Llano. Ella es trabajadora social, agente de igualdad, artista comunitaria y activista feminista. Inició su trayectoria en los estudios de género, derechos sexuales y reproductivos y diversidad sexogenérica a través de su activismo en la asociación Draga Espacio Feminista-LGTBIQ *.
Plus, ¿no? Y la colectiva Fundación de Pensamiento Crítico en Canarias. Su trabajo en el arte comunitario le permitió promover el pensamiento crítico desde una perspectiva social y de género. En 2019 y 2021 trabajó como técnica educativa del programa Por los Buenos Tratos, Canarias. En 2022 participó en el Campamento Diverso, iniciativas orientadas a la prevención de las violencias sexistas y al apoyo a jóvenes por una sexualidad diversa. Desde el 2011 hasta este año ha sido responsable autonómica del área de Igualdad y Diversidad de Plena Inclusión Canarias, donde realizó atención directa, intervenciones socioeducativas y asesoramiento, y también dinamizó el grupo de empoderamiento y participación de mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo. Ha sido docente en el Certificado Profesional de Promoción de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, aportando conocimientos y experiencias para el acompañamiento desde un marco de los derechos y de la igualdad. Su amplia experiencia desde el activismo hasta la academia refleja un compromiso constante con la justicia social y la construcción de una ciudadanía más inclusiva y equitativa. Bueno, les dejo con Cristina y ella hoy nos va a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos y discapacidad en el ámbito de las políticas públicas. Cuando quiera. ¿Quieres que te lo pase? ¿Me vas diciendo? Venga, sí, porque tengo aquí un montón de cosas en la mano. No, te prefiero cerquita. Hola, sí, se me escucha. Estoy aquí con un montón de cosas, entonces la logística. Bueno, antes que nada, gracias compañeras por organizar estos espacios. También gracias a todas las superponentes que hemos tenido hoy, porque además creo que estos espacios son necesarios, ¿no? Verán que, bueno, un poco con la presentación de la compañera y un poco mi palique, van a ir viendo que los espacios de verdadera transformación están en los que creamos redes, ¿no? Y en el que nos encontramos. Pues escuchamos proyectos muy potentes que estamos haciendo cada una desde nuestros frentes y que muchas veces pasan desapercibidos porque está una apagando sus fuegos, ¿no? Y al final es algo conjunto. Pues, bueno, antes que nada, para mí sí era importante decir y coger unos segundos de mi presentación de que puedo venir como profesional o como persona que ha tenido según qué tipo de experiencias, he acompañado desde la atención social, pero estas reflexiones estas reflexiones vienen de las narrativas o de las experiencias de personas que he acompañado y que hoy aquí no están presentes y que tenemos que seguir luchando por la participación social y la autorrepresentación de estas mismas, ¿no? Entonces, bueno, ellas nos acompañan, ¿no? desde otros formatos, pero para mí sí era importante que hoy soy y es una responsabilidad hablar por las experiencias de otras personas, ¿no? Así que, bueno, les doy ese paso. Bueno, es un poco breve y bueno, hablar de políticas públicas, ¿no? Yo creo que podríamos hacer una jornada de un año solo para hablar de políticas públicas, pero un poco la idea es hablar del marco de derechos, que ya las compañeras han hablado un poco del marco normativo, entonces no entraré mucho ahí, pero tenemos que pensar cuál es el contexto actual en Canarias y bueno, una es un poco criticona, pero para ser crítica, constructiva y positiva, pues también arrojar un poco de luz, unas reflexiones muy amplias que quizás de la teoría a la práctica siempre puede ser más complicado, pero que quizás después en el espacio de debate o de almuerzo podamos ahí intercambiar con un café. Vale, tenemos la siguiente. Vale, ¿de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas, ¿no? Yo creo que también algo importante es no dar por hecho que todas sabemos todo y que todas estamos hablando de lo mismo. Yo creo que ideas claves que nos tienen que quedar claras es que es una herramienta que tiene el Estado, que además es un compromiso y es un deber para responder a las necesidades sociales que existen. Se configuran pues a partir de leyes, de programas, de proyectos, ¿no? Y de perras, chiquillos, presupuestos también, que verán que arrojo cosillas también por ahí. Entonces,
Tenemos este deber, ¿no?, por parte del Estado, que se configura de muchas maneras, y tenemos un marco normativo que, como bien señalaban las compañeras, respecto a los derechos sexuales y reproductivos, muy claro a nivel internacional, que, bueno, no quiero entrar mucho aquí, pero que sabemos que los derechos sexuales y reproductivos son una cuestión de derechos humanos, son una cuestión de dignidad de las personas, y que además nos ayuda a desarrollarnos en términos desde el autoconcepto, desde la autoestima, y además que son una gran herramienta para la prevención de violencias, de LGTBI-fobia y de promoción de relaciones deseables, ¿no?, y gozonas y disfrutonas. Entonces, continúa, compañera. Tenemos este marco internacional, también estatal, compañeras, que podemos ver cosas que pueden ser muy mejorables, pero el posicionamiento es claro. Recuerden que en España, ¿no?, tenemos esta ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo, que creo que también este es otro temazo de ver cómo es la legalidad y la realidad, y que también tienen marcos específicos que hablan de discapacidad, que ya las compañeras lo han tocado, y además hemos empezado a utilizar desde hace muchos años el concepto de la transversalidad. ¿Les suena esta palabreja?, ¿no?, que dice, bueno, vamos a tener la mirada de la igualdad en todas las políticas públicas que hagamos. También esta palabra tan bonita y tan compleja, la de interseccionalidad, que esta palabreja, ¿les suena, no les suena más o menos?, que básicamente lo que nos quiere decir es que las personas habitamos diferentes categorías sociales y que toda, ¿no?, esta diversidad, que además señalaba muy bien Estefanía, tiene que ser entendida, ¿no?, y que tiene que garantizar la universalidad en el acceso. Seas hombre o mujer, seas migrante o no seas migrante, seas lesbiana, bisexual, gay, lo que sea, ¿no? Entonces esto es a lo que se refiere a la interseccionalidad. Y en nuestro marco normativo y de políticas públicas está. Y no ayer, sino ya hace un tiempo, ¿no? Y hablando también con Maribel, hablamos también de que en el Código Penal ayer, hace 4 días, en 2020, fue cuando se elimina la esterilización forzada de las personas con discapacidad, y que efectivamente y tristemente todavía hay relatos en los que se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este marco normativo. ¿Qué pasa en el contexto actual y en concreto en Canarias? He utilizado el diagnóstico que además mencionaron antes las compañeras de Cordi Canarias, que es el primer diagnóstico que nos da datos del contexto en Canarias de mujeres y violencia de género. O sea, aplaudo y celebro este trabajo porque no tenemos datos o nos faltan, ¿no? Y también, bueno, nuestras maravillosas arimaguadas con el informe de la educación afectivo-sexual. Ahí vamos arriba con las arimaguadas. Pues cojo algunos datos que nos sirven para entender el contexto actual, por favor, si puede. Vale. Una de las partes de las personas participantes, de las mujeres participantes, dicen que la mayor discriminación que han percibido son en el empleo, en el acceso a recursos o servicios públicos, en la información no accesible, en el ámbito sanitario y en el transporte público y en la movilidad. ¿De qué manera esto afecta a los derechos sexuales y reproductivos? Pues compañeros, compañeras, pues de muchas maneras, ¿no? Entendiendo que la sexualidad son vivencias, la sexualidad son vivencias y nos acompaña durante toda la vida, pues por supuesto el acceso al empleo, ¿no? Tenemos estos caprichos de pagar el alquiler, comer 3 veces al día, ¿no? Y estas cosas. Hoy en día la renta está ligada a la supervivencia, ¿no? Y además lo hemos normalizado, cosa que llámenme utópica, pero si pasas por un proceso de enfermedad o de cualquier otra cuestión con la que no puedes acceder al empleo, estamos fastidiadas. Entonces, ¿de qué manera afecta esto? Pues a mi autonomía. Mi madre me decía, sí, muy independiente, pero la independencia te la da la económica, ¿no? Y aunque una mujer muy cruda, pero muy realista también. Si quiero dejar una pareja, si quiero acceder a algún tipo de servicio o moverme, al final esta parte de la economía me va a afectar. Y también a la planificación de una familia, por ejemplo, y a otras muchas cuestiones.
recursos o servicios públicos, igual que la información no accesible. Compañera, si estamos hablando de un marco normativo donde se tienen en cuenta estos derechos, ¿por qué yo voy a acceder a un servicio de violencia de género, por ejemplo, y me encuentro con esta barrera, ¿no? O pensemos en nuestra juventud y en nuestras criaturas. Sí, tenemos aulas en clave para dar apoyos específicos que son necesarios, pero la manera en la que se está llevando a cabo está creando una segregación. No hay campamentos, las actividades extraescolares no están siendo adaptadas, ¿no? Entonces todos estos servicios invisibilizan, estigmatizan, ¿no? Y siguen continuando para que no haya una participación social. Y bueno, el ámbito sanitario creo que también lo dijo la compañera y es otro gran temazo. Desde sufrir una discriminación dentro del ámbito sanitario hasta la idea de no mostrar, o sea, si no estoy entendiendo la información, difícilmente voy a mostrar consentimiento, ¿no? Entonces esto tenemos que ser algo claro. Hay personas que están necesitando de apoyo y que no están siendo garantizados, y de otras maneras en las que a lo mejor voy con mi persona de apoyo, pero es que le hablan a ella, ¿no? O sea, de repente me ponen una tela de invisibilidad y oye, que a la que le duele es a mí, o la que es el cuerpo es mío, ¿no? Entonces, ¿dónde están estas garantías? Y lo mismo con el transporte público y la movilidad, ¿no? También, si yo quiero, o sea, afecta directamente a la autonomía de las personas y a sus proyectos de vida. Siguiente, y después, como no, y además en estas jornadas en las que hablamos de educación sexual, por supuesto, gracias a este informe, estamos viendo que hay una recesión en la educación sexual, o sea, instrumentalizada también por según qué tipos de discursos más conservadores o que utilizan la educación afectivo-sexual de manera ideológica, y también porque están siendo puntuales. Aquí reconozco muchas caras que nos hemos dedicado a la educación sexual en centros educativos y vamos a una sesión que son 50 minutos. Y claro, yo en mi programa le digo a la entidad, a la administración pública pertinente, a los sí, he hecho no sé cuántos talleres, pero es que no están accediendo de igual manera todas las personas y además no estamos compartiendo los mismos contenidos. O sea, tiene que haber una educación sexual que sea rigurosa y con base científica y que además esté dada por personas que realmente están especializadas en esta materia. Y por supuesto, bueno, si la educación sexual brilla por su ausencia, pues imagínense para las personas con discapacidad, ¿no? En la que con estos mitos de infantilización, asexualidad o despertar sexual, ¿no? Estas cosas que se escuchan entre las cuevas, pues al final no están habiendo referentes, no están habiendo materiales que sean accesibles, bueno, cada vez más, pero todavía tenemos esta falla, ¿no? Entonces, para cerrar, ¿no? Y les decía, por ser crítica y no solo criticona, yo les lanzo aquí unas reflexiones, porque obviamente si yo tuviera la respuesta, chiquillas, yo aquí no estaría. Pero bueno, algunas ideas. Para mí, voy a soltar una bomba. Yo, espacio de seguridad, ¿no? Por favor, compañera, ¿puedes pasarla? Vale. Creo que uno de los grandes fallos que estamos teniendo es el marco metodológico, ¿vale? Utilizo la estrategia que puso Sermi, que dice que la discapacidad es una parte natural de la diversidad humana y por tanto las políticas públicas tienen que entenderlas como tal. ¿Qué pasa, compañera? Yo soy una bolisniona, me puse a ver los presupuestos y dije, mira, el ICI ha subido, ¿no? Ha aumentado un montón, a 11 millones creo que tenía por ahí apuntado el presupuesto. Gobierno de Canarias, discapacidad, dependencia, del año pasado a este ha casi duplicado de 25 millones a 130 millones, chiquillas, perritas para acá, muy bien, o sea, empiezan a verse la importancia, ¿no? También presupuestos específicos que suben a 16 millones, ¿no? Estoy aquí, pero se lo juro que lo estudié antes de subirme. Entonces, tenemos un marco normativo, oye, muchas cosas mejorables, sí, pero guay. Tenemos un incremento en las perras, ¿no? Pero después tenemos estos relatos. ¿Qué está ocurriendo? What's happening, ¿no? Entonces, hay una parte de que venimos de modelos asistencialistas.
compañeras. Por supuesto, los subsidios, las prestaciones siguen siendo necesarias por este sistema, ¿no?, de pagar el alquiler, comer, ¿no?, esta renta que les hablaba. Pero es que no es, o sea, estamos haciendo políticas públicas sin las personas y estamos teniendo enfoques que son asistencialistas, capacitistas, esta palabreja les suena, ¿no?, de que hay cuerpos que son válidos, capaces, productivos, gestantes, ¿no?, y hay cuerpos que no lo son, ¿no? Y estos cuerpos que se entienden que no lo son, pues luchan en el día a día, que bueno, pues hoy han hablado ellas y vamos, ¿qué les voy a decir yo a ellas que no sepan?, ¿no? Entonces, venimos de esto y seguimos todavía haciendo leyes que no contemplan la diversidad humana, que siguen creando programas y proyectos que además no están siendo evaluables. Estamos haciendo políticas públicas para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Y esto creo que es un gran error. Por eso, y además, bueno, compañeras, muchas veces el apoyo que se da siguen siendo desde paradigmas médicos, ¿no?, de esta idea, ¿no?, que parece un poco viejuna, o a mí me parece un poco viejuna, de la discapacidad como enfermedad, como algo, ¿no?, una tragedia. Todavía hay centros residenciales o apoyos que se dan, o incluso hasta desde ámbitos sanitarios, donde todavía tenemos este enfoque y hay que ir a un modelo biopsicosocial. Sí, hay una parte que es biológica, ¿no?, y que además es diversa, ¿no?, la biología ha demostrado también ser diversa. Pero es que tenemos que entender que hay una parte que es psicológica y hay otra parte que es social. De hecho, una de las compañeras lo habló. La discapacidad es un término relacional. Cuanto más accesible sea mi entorno, la vivencia de la discapacidad será menor. Entonces, tenemos que tener claro esto para empezar a construir la vida, yo creo que desde otros términos, ¿no? Y aquí tendremos que ser creativas y creativos. Y por supuesto, gente, o sea, sin inclusión, sin diversidad y además metodologías de apoyo centrados en la persona, que ya muchas entidades trabajamos desde este enfoque, pero es que cada persona es diversa, ¿no?, y atraviesa diferentes momentos y necesitan diferentes tiempos. Pero es que muchas veces cuando acompañamos le quitamos la agencia a las personas. La agencia significa la capacidad de una de decidir o de uno de decidir sobre su vida. Y esto tiene que cambiar. Acompañar es ir al lado y esperar y sentarse y no es ir detrás dando patadas a lo corre, 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 porque también vamos apagando fuegos y los tiempos y los recursos muchas veces nos ponen esto, o vamos delante tirando a la persona. ¿Qué tipo de transformación hay en eso? ¿No? Yo voy, me dicen qué tengo que hacer, sigo, ¿no?, el rebaño y poco más. Por eso, con este cambio de paradigma, que solo eso yo creo que ya es un viajazo y una gran propuesta, este cambio de paradigma lo que nos va a ayudar es pensar en una accesibilidad universal, ¿no? En la educación, pues, si pienso una actividad extraescolar, voy a pensar que esas personas que van a participar pueden ser diversas, ¿no? Y pueden tener diversos tipos de familia y diversas situaciones. Seguir con la formación, la sensibilización y la especialización, y que los recursos se evalúen, ¿no? O sea, no solo damos perras y miramos, sino estamos teniendo una evaluación y estamos teniendo una evaluación con las personas a las que damos apoyo o no. La promoción de estudios diagnósticos y obtención de datos. Tenemos que seguir apostando por esto. Poco vamos a poder intervenir en la realidad si no la conocemos. Y por supuesto, compañeras, que lo pongo en lo último, pero quizás es lo más importante, el tema de la participación social y transversalizar la discapacidad a todos los espacios de la vida, ¿no? O sea, hay que participar en mi barrio, ¿no? O sea, no esperar que las políticas públicas es de arriba hacia abajo, sino realmente es de abajo hacia arriba. Me reúno con mis compañeras, con mis amigas, con mis vecinas, con mis vecinos, y ahí nos vamos asociando y vamos creando estas políticas públicas y demandándolas, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad, en concreto yo he trabajado con personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, tienen un montón de limitaciones para participar, y esto al final se resume desde las redes de apoyo que una tiene para la vida, para salir a tomarte un café o porque te falta azúcar o lo que sea, hasta ya la participación, pues bueno, las que celebramos jornadas sabemos que a veces cuesta hacerlas inclusivas real, pues vamos a pensar no solo unas jornadas de discapacidad, sino en las jornadas que hacemos de igualdad, las jornadas que hacemos de participación comunitaria y de todas, que realmente participemos ahí todas y creamos esas redes. Vale, pues ya...
creo que queda... Yo sé que acabó, pero es que en Gran Canaria, por primera vez, un grupo de mujeres con discapacidad intelectual fueron las que se organizaron para participar en el 25N del año pasado con sus apoyos y además a la que nos unimos muchas personas, ¿sabes? Fue un bloque bastante grande porque recibió todo el apoyo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está verdaderamente el cambio. Vale, pues muchas gracias. Bueno, ¿quieres que te lo agarre? Si quieres, yo me quedo aquí, tú vas para el otro lado. Sí, pero hay que estar pendiente. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por tu intervención. Creo que para cerrar la mesa has tocado muchísimos temas y me gustaría destacar, hoy que estamos aquí en la universidad, la necesidad, ¿no?, de desarrollar más procesos de investigación aplicada que permitan acompañar el desarrollo de esas políticas públicas en la línea que tú comentabas, ¿no?, aplicando la IAP, la ciencia ciudadana, por ejemplo. Creo que esa es una labor que tenemos desde aquí, desde esta casa, ¿no? Y luego también para el personal técnico y responsables políticos y políticas, abrir las instituciones para desarrollar una política pública aplicando procesos de metodología colaborativa para que todas las voces sean escuchadas y realmente nos veamos reflejadas en esas metodologías de desarrollo de la política que se aplique, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tenemos un ratito para preguntas, pues abrimos ahora un espacio. Quiero primero darle las gracias, ¿no?, a Cristina, Maribel y Estefanía por vuestra participación y vuestras intervenciones, pero sobre todo por la pasión que las tres ponen al contarlo, ¿no?, y a reivindicar estos derechos fundamentales. 5 minutitos para que no... 5 o 10 minutitos. Vale, ya viene aquí Yaisa a apuntarme que... Solo 5 minutitos, tomamos nota, venga, va. Pues 5 minutitos, si alguien quiere reflexionar de manera abierta algo que le haya sugerido o hacer alguna pregunta a las compañeras. Parece que sí. Yo tenía una pregunta. Cuando quiera. Ahora. ¿Se me escucha, sí o no? Sobra. Que antes se mencionó que no existe la asexualidad, ¿puede ser? No entendí muy bien ese punto y ahora sí se puede desarrollar un poquito más. No se te ha escuchado muy bien, ¿ustedes escuchan? ¿A quién va dirigida la pregunta? ¿Y la puedes repetir, por favor? Que no sé quién está hablando del público. En la última ponencia. ¿Vale? No sé si se habló de la asexualidad, puede ser, y que realmente no existía. Sí, asexualidad. No me quedé con la copa. Compañero, tu pregunta fue que la asexualidad no existe. O sea, no entendí muy bien el punto, si era que las personas del colectivo que estamos hablando se dicen que son todas asexuales o si era un concepto que era obsoleto o equivocado. Es que, bueno, es que como que creo que está muy pegado y no lo escucho. Yo creo que por lo que te estás refiriendo es que, o sea, hay orientaciones o vivencias de las relaciones que pueden ser asexuales, ¿no? Y se construyen de esa manera, como más románticas, menos románticas, o el espectro asexual. Pero yo lo que estaba diciendo es que se presupone que las personas con discapacidad no tienen deseo sexual o que no quieren construir o vivir su sexualidad, ¿no? Esta idea de ángeles asexuados era a lo que me refería. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieres intervenir? ¿Vale? Por allí. Ahora te pasamos el micro. Venga, ¿sí? Sí, buenas tardes de nuevo. Sí. A ver, me parece loable luchar por una sexualidad libre cuando hablamos de personas, bueno, para cualquiera de nosotros, pero en este caso estamos hablando de personas con discapacidad.
Pero esto es una reflexión que hago en voz alta porque es un tema recurrente de las familias que vienen a hablar conmigo, ¿vale? Soy profesora de un aula de tránsito a la vida adulta y va con el tema de la reproducción, ¿no? Yo tengo alumnas que, bueno, socialmente se pueden desenvolver, tienen cierto grado de autonomía, pero quizás no hay una autorregulación adecuada, no hay una buena capacidad de resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Y estas madres me dicen, pero ¿y qué hago ahora? Si mi hija dice quiero ser madre, ¿qué hago? Entonces, bueno, hablan mucho de que quieren pues ligarle las trompas, que no se puede, etcétera, etcétera. Entonces yo hago esa reflexión, ¿no? Que, bueno, pues con una discapacidad motora, pues vemos que es totalmente, bueno, se puede hacer, con una discapacidad visual, con una discapacidad auditiva, pero reflexionemos con una discapacidad intelectual. Es que es un debate ahí que está enconado y, bueno, simplemente como reflexión. Vale, muchas gracias. Si te parece, atendemos a la otra pregunta y luego ya paso para si alguna quiere responder, ¿de acuerdo? Para ir cerrando, que me están apuntando aquí las compañeras. Hola, ahora. Buenas tardes. Mi pregunta iba para Maribel y es porque yo tenía entendido que ser madre no es un derecho. Lo que es un derecho es decidir si quieres serlo. Entonces, ahora me quedé en 33 y no sé si lo tenía equivocado yo o no. ¿Pueden activarle el micro a Maribel, por favor? Hola, hola, hola. Si no chillo, ¿eh? Allá, vale. No te entendí justo... Ya está bien. Gracias, Tilo. No te entendí lo último. Te entendí que del derecho a ser madre o el derecho a... ¿Cuál es la diferencia para ti? Derecho a ser madre o derecho a decidir si quieres ser madre o no. Es que yo tenía entendido que lo que estaba recogido era el derecho reproductivo, el decidir si yo lo quiero ser o no, no el derecho a ser madre sí o sí. Vale. Que lo tengamos claro, ¿vale? Lo que se recoge es que yo o ahora mismo las personas con las que tú trabajas, ¿vale? O cualquier persona que tenga un certificado de discapacidad, pues llamarlo así, si queréis el certificado, ¿vale? Como persona con discapacidad, pueda tener el derecho a ser madre, ¿vale? Yo la línea la veo muy fina. Me refiero a que si yo tengo el derecho a ser madre, no tengo la obligación de ser madre. Eso es lo que en discapacidad intelectual hay que trabajar mucho, ¿vale? En las otras no, porque tú decides. Yo decido, yo he tardado 40 años en decidirlo, 39, ¿vale? Hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que no. Tienes el derecho a decidir ser madre. Ahora, tú lo eres o no lo eres. Imagínate que yo no hubiera podido, o que no hubiera sido fértil, o que tal. No tiene una cosa que ver con la otra. Es el derecho a querer ser madre. Una pareja, hemos decidido ser padres, hemos tenido un hijo, ya está. Ahí, como madre, mi obligación, porque yo tengo toda la capacidad legal para hacerlo, es que yo soy como vosotros, soy responsable de mi hijo, de lo que haga, de lo que no haga y de su educación. Y si hay algún problema entre medias, tenga discapacidad y no, están los servicios sociales como para cualquiera de que no tenga discapacidad, ¿vale? Es el mismo concepto, ¿vale? El derecho a ser madre y ser madre no son dos cosas iguales. Yo tengo el derecho a serlo y a decidir si quiero o no quiero, como lo tienes tú. Es el mismo. A ti te pasará lo mismo en la vida, eres muy joven, pero te pasará que decidirás serlo o no serlo, ¿vale? No es obligatorio. De hecho, habéis visto los índices que vamos para abajo, para abajo, para abajo. Porque claro, en este mundo que tenemos ahora, yo lo veo un poco más difícil que hace 18 años cuando lo decidí yo, ¿vale? Eso es una decisión. Enlazo con la compañera, ¿vale? Es una decisión que para mí es muy fácil tomarla. Para Estefanía sería fácil o difícil tomarla, pero nadie duda de nuestra capacidad. Pero resulta que, ay, maja, si tengo un trastorno del espectro autista, o si tengo un trastorno degenerativo, o si tengo una parálisis cerebral con afectación intelectual, o si tengo una discapacidad intelectual, obvio que es diferente, ¿vale?
pero no es imposible, porque hay afectaciones y afectaciones, como tú sabes, de limitación cognitiva. Ahora, ¿qué supone eso? Yo los casos de personas que conozco, que son padres y madres, son personas con pareja, ¿de acuerdo? Con apoyos externos y algunos con fundaciones tutelares, que os comenté antes. Por su cuenta, yo solamente conozco una pareja. Miro a Natalia, no sé porque Natalia tiene mucho más contacto con las asociaciones y no sé si conoce a más gente, que ella tiene muchos más recursos. No sé si quieres tú contestar también. Y eso lo digo no por pasarla a tal, pero es cierto que es donde está la confrontación. Y hay que trabajar mucho con las familias, mucho, porque hay en ocasiones que son decisiones que no son buenas tomarlas, porque en quien tú estás pensando, ¿tiene pareja o no tiene pareja? ¿Sería para criarlo sola, la persona con discapacidad intelectual, o con una pareja? Vale, ¿la pareja tiene discapacidad intelectual o no? ¿En el mismo nivel o no? ¿Estamos en un entorno con apoyos o no? ¿Tiene la incapacidad de las de antes que comentaba la persona o no? ¿Tiene curatela, curador de hecho o no? Cada persona, daros cuenta que no todas las personas con discapacidad visual son iguales, no todas las personas con lesión medular son iguales, no todas las personas con... Lo ha dicho la compañera. Dentro de las personas con hipoacusia o sordera, como queráis, en cualquier limitación de discapacidad, son completamente distintas. Y aunque seas usuario de lengua de signos, completamente distintas. Por cierto, compañera, nunca he visto a nadie hablar tan rápido como tú, Estefanía. A ella me ha dejado muerta. Alguien que me supera, que soy un loro. Y fantástica, fantástica has estado. A lo que voy, nadie es igual. Por eso los casos hay que verlos de uno en uno. No son casos, son personas. Y son situaciones que se dan que muchas veces es una época en la de quiero ser madre, quiero ser madre, quiero ser madre, porque ha visto una película, ha visto un embarazo o lo han hablado en el taller, ¿vale? Pero me callo. Natalia, ¿que tienes el micro? ¿Sí? Vale. Bueno, me voy a poner un poquito aquí. A ver, las personas con discapacidad, un poco en la línea de lo que comentaba por aquí la compañera y un poco lo que estabais planteando. Personas con discapacidad que tienen la capacidad de gestar, que tengan el deseo reproductivo y que lo ejerzan como tal ese derecho, han existido, existen y existirán. O sea, y voy a abrir un melón aquí en lo que voy a decir. Que se vea con la capacidad de, cuando hacen esa pregunta de las personas con discapacidad intelectual pueden ser madres, padres, y se habla de maternidades y paternidades, pues es una pregunta un poco trampa, en el sentido de, tiene doble dirección. Por una parte, si los cuerpos están preparados como para gestar, que hay en la mayoría de los casos, salvo situaciones puntuales de algunos síndromes y demás, tienen esa capacidad gestora para que en un momento dado pues, puedan embarazarse, embarazar a otras personas. Vale. Aquí lo que nos cuesta ver es hasta qué punto vemos y pensando, a veces cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, nos aterrizamos a las personas que como tal están institucionalizadas o vinculadas a entidades de la discapacidad y a veces la duda nos surge hasta qué punto las personas tienen capacidad de ejercer ese rol social esperado de maternidades y de paternidades. Insisto, las personas con discapacidad que tienen esa capacidad de gestar directamente llevan haciéndolo muchos años, siguen haciéndolo y lo seguirán haciendo. El que se les vea o no con esa capacidad va a depender del entorno donde se desenvuelvan las personas. Y aquí abro un temazo. Mirad, uno de los proyectos que llevamos desarrollando desde Sexualidad y Discapacidad en Canarias, el Construyendo Sexualidades, que lleva más de 10 años, empezamos en la zona norte de Los Realejos y empezamos a trabajar con personas con discapacidad que tenían como tal el reconocimiento de discapacidad. Hacíamos formación con las propias personas, formábamos a equipos profesionales, voluntariado y cuando nos tocaba intervenir con las familias, desde los equipos, a veces trabajadores, trabajadoras sociales, decían, ¿no? Pues es que estas familias, es que es muy complicado implicar a las familias porque son rurales del Icó del Alto y cuando estas familias venían y bajaban y empezábamos a trabajar con ellas, yo lo que me daba cuenta es que algunas de esos padres o de esas madres eran personas con discapacidad intelectual que no tenían como tal el reconocimiento de discapacidad. Y lo digo porque yo me pienso, si alguno de esos padres o alguna de esas madres, en lugar de haber nacido en una zona rural del Icó del Alto, donde las demandas del entorno no son excesivamente exigentes, donde se han desenvuelto en un ambiente con los apoyos
en lugar de haber nacido ahí, hubiesen nacido a día de hoy en Madrid o en Barcelona, posiblemente a muchas de estas padres y madres no se les hubiese visto con esa posibilidad de ejercer ese rol esperado y a lo mejor estarían institucionalizadas y no se les hubiese visto con esas posibilidades. Pero aquí, en este entorno, en un entorno que no es sumamente exigente, se han podido desenvolver y se les ha visto con esa capacidad. Por eso hay veces que cuando trabajamos con las familias, ¿no?, en los centros a veces del ámbito de la discapacidad, profesionales que trabajáis, se hacen comentarios del tipo, ¿no? Si parece que a veces tiene más autonomía que el hijo o que la madre, ¿no? Y esto lo que nos viene a demostrar en definitiva es que tenemos una realidad y es que muchas de las familias que tenemos, algunos padres y algunas madres, son personas con discapacidad, que como tal no tienen el reconocimiento de discapacidad, pero que han hecho, no sé si me estoy explicando un poco todo esto, ¿no? Y esto aquí, concretamente en algunas zonas, no exclusivamente en Tenerife Norte, sino que esto se puede generalizar y hay otros escenarios, ¿no? Es una realidad con la cual convivimos y bueno, pues pone de manifiesto que esa capacidad reproductiva de las personas con discapacidades intelectuales lleva estando y seguirá estando. Insisto, a veces esa posibilidad de ejercer ese rol social esperado de maternidades y paternidades tiene que ver con el entorno donde se desenvuelven los apoyos que se pueden prestar a las personas y yo creo que eso también nos tenemos que poner el foco en otra, ¿no?, de otra manera. No sé si he conseguido un poco ahí abierto y un poco un melón, pero yo creo que también nos facilita mucho ser conscientes de con qué familias trabajamos. Que antes decíais, ¡ay, las familias nos cuesta! Pues a las familias, muchas de estas familias las podemos pedir hasta donde nos pueden dar, ¿no? Y esta parte nos ayuda a situarnos en el terreno en el que estamos trabajando. Bueno, no quiero restar más importancia. Gracias. Vamos a ir cerrando, lo siento. Y antes de despedirme de la mesa, sí me gustaría compartir con ustedes una cita de Helen Keller, que como saben fue una mujer que también desafió las barreras de la discapacidad y ella dijo, solas podemos hacer tan poco, pero juntas podemos hacer mucho. Y yo les invito desde aquí a que sigamos trabajando juntas y juntos para derribar todas las barreras que se nos interpongan en el camino, que estoy convencida que van a ser muchas, pero ahí estamos. Gracias a las tres y gracias a todas y a todos. Solo recordarles que a las 4 de la tarde nos vemos de nuevo y que no se olviden de firmar, ¿vale?, para la convalidación. Ahora nos vemos.